Hola, hermosos seres de luz, y nos reunimos nuevamente a través de este video para hacer lectura de un capítulo de Cuando papá lastima, un hermoso y espectacular libro que contiene diferentes historias de diferentes personas que han atravesado procesos de heridas de infancia con papá. Hace varios días empezamos con esta lectura en el club de lectura, pero también incorporamos este método de leer a través de este canal para que puedas escuchar. A veces se nos da más fácil escuchar el capítulo que muchas veces leerlo. A partir de esta lectura incluso vamos a reflexionar sobre la herida que plantea literalmente esa historia. Y hoy te quiero compartir una bien especial que se llama En la televisión. Es el capítulo número 2 de este libro. Historias en donde realmente buscamos hacer conciencia de la relación con papá, la incidencia de lo que nos enseñó o incluso aquellos llamados errores o aquellos temas donde decimos por aquí estuvo esta situación en especial que generó en mí algún tipo de herida en la infancia y que hoy día siendo adulto o adulta actúas de diferentes maneras. Una parte esencial de la sanación es ser consciente de esa situación, después la terapia y luego las acciones para poder transformar esa herida. Empecemos con ella. Recuerda que siempre hay un texto o una frase inicial en este capítulo. Capítulo 2 en la televisión. Creo que en lo que nos convertimos depende de lo que nuestros padres nos enseñan en los ratos perdidos, cuando no están tratando de enseñarnos, están formados por pequeños trozos de sabiduría. Humberto Eco nos habla de la importancia y la relevancia de esos momentos en donde aparentemente no nos están enseñando nada, diría uno, pero cuando vamos a la raíz del tema, los seres humanos aprendemos por el ejemplo y por imitación, más allá de las palabras que un padre o una madre te puede decir, literalmente lo que ves en sus comportamientos, en sus sentimientos, en incluso las expresiones que lanza a otras personas que están en el entorno familiar, van a ser bien importantes a la hora de aprender de ellos el cómo vivir y el cómo vivir de una mejor manera incluso. Iniciemos. Cuando escuchaba el motor de su automóvil, mi corazón se aceleraba. Una mezcla de temor y de tranquilidad se apoderaba de mi cuerpo entero. Temor porque mi padre representaba todos los castigos posibles y tranquilidad porque sí había vuelto a casa. Mi madre utilizaba todos los días la figura de mi padre para aterrorizarnos, a mí y a mis hermanos. Cuando sentía su autoridad debilitada ante nosotros, acudía a la imagen de mi padre. Esto lo va a saber su padre y cuando llegue los va a castigar. Si su padre un día se va de la casa, será por su culpa. Es por eso que los recuerdos de mi infancia están plagados de temor. Muchos años creí que mi padre era una especie de capataz y estaba segura de que cada tarde, cuando regresaba a casa, le pedía un informe de nuestra conducta a mamá para entonces ejercer su autoridad y según la gravedad, la falta, otorgaba el castigo a quien lo merecía. Vemos en este inicio cómo mamá estaba al cuidado de estos hijos, pero adicional, con graves y complejos problemas de autoridad para ejercer autoridad con sus hijos, los controlaba aparentemente a partir del miedo infundado a esa figura paterna en donde literal las personas generamos ese tema de miedo profundo cuando además de ver a papá muy serio, con un carácter fuerte, a veces impositivo o incluso cuando había este tema del castigo físico, el dar los famosos golpes o pelas para volver a la conducta o ejercer la autoridad a esos hijos, literalmente generaba eso dentro de los niños. Además de su miedo por lo que veían,
era también lo que traducía la mamá a través de estas frases y estas palabras que quedan grabadas en la mente inconsciente. Así que vamos a continuar a ver cómo se desenvuelve esta historia. Me llamo Pamela y soy la mayor de tres hijos de Fabiola Larios y Gustavo Mondragón. Gustavo, 2 años menor que yo, y Fabio, 2 años menor que Gustavo, por ser varones, disfrutaron más de la convivencia con mi padre. A ellos los llevaba a clases de fútbol, soccer, desde que cumplieron los 5 años. Los sábados salían muy temprano de la casa con sus maletines y sus uniformes y regresaban al atardecer. Mi padre era americanista de hueso colorado, como acostumbraba a decir, y mis hermanos heredaron su pasión por ese equipo. Mis sábados eran destinados a acompañar a mi madre al supermercado y a visitar a la abuela. Recuerdo que alguna vez le pedí a mamá que me dejara ir con ellos al partido de fútbol, pero no me dejó ir porque eso era asunto de hombres. Estoy convencida de que tuve un padre presente, pero ausente en gran medida debido a la dinámica familiar que de alguna manera estaba determinada por las creencias y costumbres de mi madre. Recordemos que acá en este párrafo nos está hablando de los roles, nos está hablando de la distinción de ciertas actividades, unas para hombres, otras para mujeres, y que esto marcaba la pauta en alguna época sobre lo que debíamos hacer como mujeres, en qué actividades podíamos desempeñarnos, de qué cosas podíamos disfrutar y de qué no. Aunque pareciera absurdo, pensamos que esto es de épocas antiguas, pero realmente hoy, en plena luz de la actualidad, de lo moderno, podemos decir que en 2024 todavía este tipo de comportamiento y de enseñanza existe en algunos hogares, así que no lo pongamos solo en la antigüedad. La separación por géneros en el interior de mi familia hizo que durante toda mi infancia conviviera muy poco con mi padre. Tal vez por eso jugaba a idealizarlo, a imaginar cómo era. Siempre sentí mucha curiosidad por saber cómo sentía en realidad, cómo pensaba, y me cuestionaba si en verdad era el ser humano que nos describía mi madre. Con los años he constatado que cada hijo debe desarrollar su propio concepto de unos padres porque aunque hayan sido los mismos, cada uno tiene una imagen particular de ellos. Cuando entre hermanos hemos llegado a platicar sobre nuestro padre, me ha quedado claro que cada uno conoció a un Gustavo distinto. Y así como en este tema, también tú que estás escuchando este capítulo, puedes encontrarte que las versiones diferentes de cada uno de tus hermanos, si los tienes, es diferente. Cada uno ve a ese papá con ojos diferentes y desde una experiencia diferente. Sería hasta interesante, como en el caso que está contándonos acá Pamela, la chica de la historia, que tú también puedas con tus hermanos o hermanas hacer ese tipo de conversación, cómo veían a papá, cómo se relacionaban directamente con él, qué era lo que veían de ese ser humano en enseñanza, en aprendizaje y, por qué no, también sus errores, pero sin juzgar. Recuerda que esto depende claramente de tu sanación. Mi padre nació en un pueblo oaxaqueño llamado Tustepec. Creció en el seno de una familia numerosa, 8 hijos, 4 varones y 4 mujeres. Él era el mayor de todos. El papaloapán mojó sus pies durante la infancia. Durante las reuniones familiares, que eran cuando se tomaban sus copas de mezcal, acostumbraba contar sus aventuras a las orillas de ese río. En esas ocasiones hasta llegué a escucharlo reír a carcajadas. Mi abuelo había sido un padre rígido con sus vástagos y además murió joven, a los 47 años, dejando a la abuela con la carga de la familia sobre sus hombros y una viudez
que la convirtió en una mujer taciturna y amargada. La amargura caló en los corazones de sus hijos, que abandonaron la casa materna tan pronto pudieron. Se fueron uno a uno y se esparcieron por todo el territorio mexicano. Mi padre tiene hermanos y hermanas esparcidas por diferentes regiones, desde la zona del Istmo de Tehuantepec hasta la ciudad fronteriza de Tijuana. Unos que se casaron, otros que se fueron buscando fortuna o siguiendo a una novia. Desconozco los detalles, solo cuento lo que sé. Mi padre tenía 28 años cuando murió el abuelo y asumió por un par de años el rol del hijo mayor y protector del clan. Pero al ver que cada uno iba en busca de su propio destino y agobiado por el carácter de la abuela, decidió también emigrar y encontró un trabajo en la ciudad de Puebla. Allá en Tustepec se quedó la abuela y se dice que murió de amargura a los 3 años de quedar viuda. Un tema bien recurrente incluso en las parejas, y aunque no estamos hablando de parejas en este hermoso video, pero literalmente a veces cuando muere uno de los dos y dependen profundamente, hay una relación de dependencia, el uno marcha poco tiempo después que el otro. Sé que tú también conoces historias de este tipo. Continuemos. Siempre que buscábamos a nuestros padres sobre su noviazgo y el día de su boda, tengo que admitir que era mi madre la que tomaba la palabra y se ponía a describirnos la tarde en que mi padre la conoció en la fiesta de cumpleaños de una amiga y que fue amor a primera vista. También nos decía que a mi padre se le estaba yendo el tren. Fue directo con ella y a los 6 meses le pidió que fuera su esposa. Mi padre tenía 30 años y mi madre 22. Se sumergieron en un matrimonio aparentemente estable y tradicional. Mi padre trabajaba en una fábrica de cerámica, de la cual llegó a ser socio con el paso de los años. Mi madre, dedicada al hogar y al cuidado de los hijos. Sin embargo, siempre tuve un ausente. Cuando a veces hablamos de la ausencia de los padres y estamos incluso en terapia tratando este tema, muchas veces la respuesta de las personas es, pero mi padre siempre estuvo ahí presente, proveía lo necesario, mantenía el hogar, daba el sostenimiento para el estudio, la alimentación, en fin. Pero cuando hablamos de la ausencia de padre, es literalmente estar, aunque sea con él, pero nuestra relación con él es mínima. Abrazos, cariño, expresiones de amor, consejos, incluso salidas en donde podemos trascender ese rol a otros temas diferentes. Así que esa herida de ausencia se vuelve muy latente y muy presente en la mayoría de los humanos, porque dentro de ese rol de proveedor, muchos dicen, no tengo tiempo para compartir con mi familia de una manera diferente. Recuerda que todo lo que estamos hablando a través de estas grabaciones, de estos capítulos, de hacer lectura, es sin juzgar, en este caso, a tu papá o a los padres de las historias. Continuemos. Era una ausencia presente, es decir, ahí estaba don Gustavo viendo la televisión los domingos y todos alrededor suyo, pero él y sus pensamientos conformaban un mundo propio que solo era interrumpido por el gol de algún jugador estrella o por la voz de mi madre pidiéndole que nos llamara la atención por alguna travesura que cometíamos. Mi padre obedecía, sí, esa es la palabra. Obedecía y nos decía, compórtense o tranquilos. Si lo que habíamos hecho ameritaba algún tipo de castigo, se levantaba para encerrarnos en nuestra habitación o dictaminar que nos quedaríamos sin postre o dinero durante la semana. Después regresaba a su mundo, ese mundo que estaba entre el televisor y su cuerpo y que desconocíamos todos, incluso mi madre. Con mis hermanos no era cariñoso,
Su amor lo demostraba comprándoles pelotas, bicicletas y llevándolos de campamento cada verano. Yo era la afortunada de vez en cuando. Entre nosotros había instantes secretos y sutiles en los que afloraba una ternura inédita de su mirada y me acariciaba el cabello o me apretaba las mejillas. Sí, valoro un recuerdo de mi niñez, es esa tarde en que mi madre había salido con unas amigas y mis hermanos estaban haciendo tarea en el estudio. Mi padre estaba sentado en la sala viendo su acostumbrado partido de fútbol y yo llegué y me senté al lado suyo. Cuando vio que yo llevaba en mis brazos mi cuaderno de dibujo, me lo pidió y comenzó a hojearlo. Le gustó una jirafa pastando que dibujé con crayolas y me dijo que era toda una artista. Me sentí importante. El reconocimiento de un padre es un bálsamo maravilloso sobre el corazón de un hijo. Yo tenía 7 años, hoy tengo 40 y no lo he olvidado. Importante de esa relación, de ese sanar con papá, que puedas ir a episodios como el que está contando por acá Pamela en su historia, en donde papá alabó uno de sus dibujos, valoró, es más, la empoderó de lo bonito que era ese dibujo. ¿Cuántas veces en tu caso recibiste alguna expresión, así sea una sola? Pero en lo que nos dedicamos a observar a papá y a sanar la relación con él, muchas veces nuestra mirada, nuestro énfasis o nuestro enfoque es solamente a esos episodios de dolor en donde, como en la historia, está ausente presente, pero que podemos demarcar como algo fundamental en la historia. Y es que ella puede ver uno de esos sucesos, uno de esos momentos que literal marcan la pauta de lo bonito cuando papá reconoce lo bien que lo estás haciendo y lo puede expresar en palabras. Vamos a continuar. Pasaron los años, los hijos fuimos creciendo y nuestros padres haciéndose viejos. Mi hermano Gustavo salió de casa para irse a vivir a Monterrey y estudiar mecatrónica. Fabio se hizo vegano, le dio por la meditación y se fue a vivir con una novia que conoció en un encuentro espiritual. Lo más alterada, la más alterada ante las decisiones de mi hermano menor fue mi madre. Mi padre solo atinó a decirle, es su vida, ya eres mayor de edad. Solo te pido que seas independiente y no nos pidas que comulguemos con tus ideas. Con el paso del tiempo se hizo más evidente el mundo alterno en que vivía mi padre, un mundo inaccesible para nosotros. Mi madre se puso a estudiar la Biblia y se dedicó a hacer un sinfín de actividades religiosas con su nuevo grupo de amistades. Mi padre se compró un televisor inteligente y con esfuerzos aprendió a dominar sus funciones. Luego se dedicó a acampar frente al aparato durante tardes enteras. El negocio ya no demandaba tanto su presencia y pasaba más tiempo en casa. Estaba en casa, pero en su mundo personal, presente, pero ausente. Yo me convertí en una coleccionista de penas de amor. Nunca me gustó la escuela y apenas terminé el bachillerato. Me dediqué por completo al comercio. Con ayuda de mi padre abrí una tienda de artesanías en el centro de Puebla. Todo parecía ir bien hasta que conocí a Julián, un bajista que tocaba con un grupo en un bar de moda. Me enamoré y le entregué mi alma, mi cuerpo y mi estabilidad económica, porque nunca traía un peso encima y encontró en mí una prestamista sin intereses ni plazos. Cuando terminó la relación, también mi negocio estaba en la quiebra. Otra vez mi padre me rescató, me llevó con él a su negocio y me dio trabajo.
como secretaria del gerente. Ahí conocí otra cara de mi padre. Me di cuenta de que era un hombre admirado y respetado por sus trabajadores y que tenía fama de honesto y justo. El hombre castigador e injusto de mi familia y de mi infancia que me había construido mamá con sus discursos no era el que trabajaba ahí desde hacía más de 20 años. A través de otros comencé a conocer más de mi padre. Descubrí que tenía un sentido del humor que rayaba en lo sarcástico y que tenía en su escritorio una colección de poemas de Neruda. Supe por parte de varios trabajadores la anécdota del perro Solovino. Mi madre nunca nos dejó tener perros como mascotas. A lo más que llegó su benevolencia fue a permitirnos un par de peces japoneses que murieron a escasos 2 meses de que Fabio los llevó a casa. Por eso fue conmovedor enterarme de que mi padre encontró una noche en la bodega a un cachorro lastimado y lleno de pulgas al que levantó de entre los trozos de barro y maderas viejas, para llevarlo al veterinario y al que cuidó hasta verlo sano y fuerte. Entonces decidió llevarlo a la perrera para adopción. Lo dejó ahí solo una noche. Al día siguiente volvió por él y los empleados lo vieron llegar a la fábrica con el perro que ya portaba una correa de cuero y una cadena y les dijo que sería el nuevo vigilante. Lo llamó Solovino y durante 7 años fue el más fiel de los veladores del negocio. Vaya sorpresa. Mi padre no solo veía televisión y trabajaba como negro, también tenía sentimientos y le gustaban los perros. Una de las empacadoras me dijo que cuando murió Solovino, debido a un virus que lo dejó en los huesos por tanta diarrea, mi padre se encerró en su oficina y más de uno de los trabajadores lo vio con los ojos llorosos por la partida de su fiel amigo. Lo llevó con más de 3 veterinarios, pero no pudo salvarlo y eso le dolió mucho, me dijo la empleada. Ni mi madre ni mis hermanos supimos nunca de eso. Cuando le pregunté a mi padre por qué nunca nos había hablado de Solovino, no me respondió que eran sus cosas y que mi madre se hubiera molestado de saber que andaba recogiendo animales callejeros. Lo dijo en tono indiferente, restándole importancia, pero en su mirada pude encontrar marcas de incomprensión. En ese tiempo que trabajé con él en la fábrica, me enredé sentimentalmente con Horacio. Llegó a entregar unos paquetes a la oficina y su carácter efusivo y su manera tan colorida de conversar me embaucó y caí enamorada. Otra relación desastrosa. A los 4 meses me enteré de que era casado, cuando llegó la esposa a la fábrica y me armó un lío entre gritos y ofensas, y me exigió que dejara en paz a su marido. Ahí me sorprendió la actitud de mi padre otra vez. Me llamó a su despacho y me dijo, Pamela, deja de ver a ese hombre y aquí no ha pasado nada. Medita sobre este asunto y pasa unos días en casa. Regresarás al trabajo cuando lo crea prudente. Y a tu madre de eso ni una sola palabra. Recuerdo perfectamente su mirada al decirme eso. Era una mirada comprensiva y compasiva, una mirada que delataba una responsabilidad propia en mi falta, como si al fallar como si al fallar yo fallara él. Lo abracé con fuerza y con mucho cariño. Ese fue el inicio de una nueva relación con mi papá. Todos esos mensajes recibidos de mamá acerca de que mi padre era un hombre duro, exigente, castigador, justiciero, estricto y sin sentimientos, se fueron diluyendo poco a poco al conocer a mi papá más y más.
Decidí ir a terapia porque no podía seguir teniendo relaciones tan efímeras y poco saludables con el sexo opuesto. Me sentía perdida caminando en el túnel de la vida, pero al parecer comenzaba a percibir luz al final del trayecto. Permítame, conecto por acá. Un momento que se está descargando. Muy bien. Imagínate lo que se propicia o se ocasiona en esta historia posterior a su fracaso en su negocio, la ayuda del papá y poder ver la perspectiva de otras personas frente a ese ser humano que es su padre, un hombre bondadoso, incluso esa historia en torno a esa mascota, a ese perrito, el amor por los animales y un poco también el tema de limitarse como hombre frente a los reclamos o a las reglas y normas que tenía la mamá en su hogar. Continuemos. Papá cayó enfermo con problemas coronarios. Estuvo en el hospital internado un par de ocasiones y permanecí al lado de su cama sin separarme ni un minuto. A mis hermanos les extrañó mi nueva cercanía con mi viejo y a mi madre le importó lo mínimo. Solo atinó a imaginar que era porque yo prefería estar ahí que trabajando en la fábrica. Así de distantes son a veces los mundos interiores de quienes viven bajo un mismo techo. Mi padre me mandaba mensajes de gratitud en su mirada y esos los llevo en mi corazón para siempre. Mi psicóloga me insistía en que el avance que veía en mi terapia era debido a que mi relación con papá era cada día mejor y más cercana. Ya no me sentía huérfana de padre, mi papá ya era una presencia en mi vida y no una ausencia. Durante su segunda estancia en el hospital conocí a Rodrigo, un joven médico internista originario de Morelia. Me abordó en el elevador de una manera amable y respetuosa. Mi espíritu ya estaba abierto a percepciones más sanas emocionalmente, y eso dio paso a una relación distinta a todas las que tuve antes. Cuando mi padre volvió a casa, Rodrigo insistió en visitarlo para dar seguimiento a su recuperación. Era obvio que quería algo en serio conmigo y eso me llenó de júbilo. Mis ojos brillaban. Y entonces sucedió algo inesperado. Pamela, hija, necesito hablar contigo, me dijo mi padre una tarde en que mi madre estaba en sus estudios de Biblia y nos encontrábamos los dos a solas. Dime, papá, soy toda oídos, dije intrigada. El brillo de sus ojos me confirma que estás enamorada. El brillo de tus ojos. Sí, papá, estoy muy enamorada de Rodrigo. Cásate, hija. Así enamorada como estás, es como se debe llegar al matrimonio. Sentenció en un tono tan profundo que me estremecí. Sí, papá, Rodrigo y yo ya hemos hablado de boda. Estamos esperando a que te recuperes para darle la noticia a la familia. Conmigo o sin mi hija, defiende tu felicidad. Estoy seguro que Rodrigo es tu compañero de vida. Esto último lo dijo con tristeza y fue ahí cuando me enteré del más grande secreto de mi padre. Abrió su corazón y me contó de Mayela, el gran amor de su vida. La conoció a los 18 años. Sus casas estaban separadas por un par de calles. A sus corazones les separaban las rencillas entre familias. Como Romeo y Julieta tuvieron que esconder su amor rechazado por sus parentelas, que padecían odios de antaño. Escondidos tras los manglares, se juraron amor eterno y en las tardes calurosas de verano recorrían la ribera del Papaloapán descalzos, comiendo cocos y jícamas con chile.
Se contaron sus sueños y se impusieron metas comunes. Se visualizaron con hijos y con sus vidas entrelazadas. La ambición de llegar a ser alguien tomaba sentido en compañía de Mayela y hacía que las aspiraciones de papá crecieran para brindarle un futuro digno a su propia novia amada. Sin embargo, la rigidez de las ideas de mi abuela, o de mi abuelo, perdón, y la intransigencia de los padres de Mayela terminaron por separarlos. Después de varios días de no poder comunicarse con ella, mi padre se enteró por un vecino que la habían enviado a casarse a Oaxaca, la capital del estado, con el hijo de un conocido de la madre de Mayela. Eran otros tiempos, otras costumbres, otras ideas. Mi padre me habló de su cobardía, de cómo se quedó inmóvil y no hizo nada por ir y arrancar de los brazos de aquel hombre a su querida mujer. Es algo con lo que he vivido, hija, y es algo con lo que me voy a morir encajado en la conciencia. Después murió el abuelo. Mi papá llegó a Puebla y conoció a mi mamá. Es amor a primera vista del que hablaba mi madre en las reuniones familiares, no era otra cosa que lo que mi padre puso en palabras como una buena mujer con la que podía tener hijos y formar una familia. Esa tarde entendí que mi padre veía en la televisión no el partido de fútbol, sino los manglares y el papaloapán. A Mayela corriendo a su lado, tomada de su mano, y ese mundo que se quedó levitando en el hubiera. Entendí entonces el temor permanente de mi madre de que él no regresara a casa y que nos contagiaba a mí y a mis hermanos inconscientemente. Seguramente ella sabía que en mi padre habitaba ese silencioso anhelo de irse a buscar en su pasado, a saldar una cuenta pendiente. Comprendí que mi padre se había quedado divagando en lo que pudo ser y no fue, y se limitó a conducirse con inercia por una vida prefabricada por los conceptos y paradigmas escritos por la sociedad, haciendo lo que se debe cuando no se luchó por lo que se quiere. Es tan fácil juzgar a los padres desde la ignorancia de ser hijo cuando no se tiene la comunicación honesta y abierta con ellos. Papá murió 3 meses después de entregarme en el altar y no se equivocó. Rodrigo y yo hemos sido hasta la fecha un par de enamorados, criando a nuestros 3 hijos. Mamá aún vive y sigue leyendo la Biblia y hablando de papá como el amor de su vida, el padre ejemplar, trabajador y esposo fiel. Mis hermanos lo recuerdan como el hombre exigente y duro que los obligaba a jugar fútbol cada sábado. Yo lo llevo en mi corazón como el que recogió el solo vino de la calle y el que me enseñó a reconocer el amor de un buen hombre. Y ahora, aunque físicamente no está conmigo, lo siento presente. Agradezco al destino que me dio la oportunidad de conocerlo más a fondo, de comprenderlo y sin juicios amarlo profundamente. Hermoso capítulo, hermosa reflexión. Incluso una bien potente y poderosa es como la vida la lleva literalmente a ella en ese tema de los fracasos de negocios, que también tiene que ver con ese mensaje de sanar el vínculo con papá. Cuando no somos exitosos o el fracaso es constante en los negocios, debe revisar profundamente esa relación. Mira que esta parte a ella le permite ir a conocer a su padre en otro rol diferente al de papá y al de esposo o al que incluso su mamá vendía como un hombre bien castigador, fuerte y dispuesto a imponer las reglas, las normas y la autoridad en ese hogar. Un papá dispuesto a ayudar a una hermosa mascota, a un perrito, a darle asilo en una fábrica, a incluso buscar cuando estaba en medio de la enfermedad
que le sanaran ese virus que le cobró la vida literalmente a ese hermoso perrito. Una oportunidad incluso en el que ambos están solos y se pueden permitir abrir la mente y el corazón a ese ser humano que está enfrente de ti. Posiblemente, y muchas veces nos pasa, que tenemos muchas restricciones de abrir mente y corazón literalmente a nuestro Padre, a su historia, a por qué actúa, cómo piensa o lo que vive, producto de un tema de un amor que no pudo llevarse a cabo, un amor que después desencadena en conocer a una buena mujer, pero elige por ser buena mujer, más no por amor o el famoso enamoramiento, en donde se pueden construir hermosas relaciones de compasión, de comprensión, donde esas relaciones incluso le hubiesen dado mayor seguridad a esa mamá. Una oportunidad de ver cómo tres hijos viviendo la misma historia pueden comprender cosas diferentes solo cuando uno de ellos, en este caso Pamela, abre su mente y su corazón a las señales. Posiblemente en otra cabeza, con otros sentimientos o en otra ocasión, lo que hubiese pasado en esta historia es que esa persona no recibiera la ayuda de papá y se pusiera terca y terca frente a no querer estar con esa persona que fue ausente pero presente. En lugar de eso, ella toma la oportunidad y se permite escuchar con sabiduría, con amor, pero también con esa capacidad de observar de una manera diferente la historia. Si te gusta este tema, si quieres continuar sanando con papá, recuerda que no solo es hacer conciencia de la historia, estas historias nos aperturan mucho la conciencia, pero literal es necesario terapia, ejercicios para poderlo comprender y a esto adicional incluirle tiempo en actividades para poder destinar una energía diferente hasta lo que al momento tienes como relación con papá. Un hermoso capítulo de cuando papá lastima de Rayo Guzmán, una hermosa forma y herramienta de aperturar tu mente y tu corazón a que esa relación y ese vínculo es posible sanarlo. Si no, vamos a ver consecuencias como las que vivía Pamela. Los negocios no se daban, las parejas que buscaban eran más bien tóxicas, parejas que incluso estaban ya comprometidas, que mentían, mejor dicho, hay muchísimos o existen muchísimos factores en tu vida que cuando no has sanado este vínculo, en la realidad puedes hacer lectura de que ahí hay algo para sanar. Así que te espero en un próximo capítulo. Me alegra que te des la oportunidad de escucharlo completo, de dejar tus comentarios, de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita y si tienes la forma, los miércoles a las 7 de la noche, de 7 a 9, hacemos club de lectura para, después de haber leído el capítulo, empezar a hacer una comprensión más profunda de lo dicho por la autora, de lo que conocemos desde nuestra experiencia y hacer terapia colectiva de sanación, en este caso, con papá. Un abracito de luz. Que Dios los bendiga. Chao, chao.